El reforzamiento a flexión en vigas de concreto armadas. Obviamente, pues yo tengo que comenzar a contarte de lo que vamos a ver el día hoy, ¿no? Yo voy a comenzar hoy día explicándote qué es el sistema FRP. Te voy a dar, digamos, algunas pautas generales, algo de manera global para que entiendas, digamos, cuáles son las principales características de estos elementos y cómo pueden aportar, porque sí, aportan resistencia, digamos, a los elementos en la cual uno le va a colocar esa fibra como elemento de reforzamiento, ¿ok? Una vez entendido esto, vamos a ver acerca de los criterios de diseño. Porque la fibra de carbono, pues, si bien es cierto, es un método de reforzamiento, hay que diseñarla. Porque obviamente tú le estás colocando como algo externo al elemento y tienes que saber cuánto de esto le voy a colocar, qué tanta longitud, qué tanto espesor, lo que se traduce como capas, así se trabaja en el tema de la fibra de carbono, cuántas capas le voy a adicionar a la zona en tracción en mi viga, ya sea en el centro o ya sea en los extremos. Entonces tiene un criterio de diseño y ese criterio de diseño obviamente está sujeto a una normativa que es el ASI del 440 en la versión del 2017. Entonces hay criterios de diseño que hay que entender, hay que seguir, hay que respetar lo que dice la norma para poder tener un correcto diseño y obviamente pues se cumpla esos criterios y se logre obviamente el objetivo de poder encontrar la cantidad de capas y la cantidad de elementos a reforzar, ¿ok? Luego de eso te voy a meter obviamente el tema del diseño de flexión, porque estamos en esta presentación, el tema de flexión de una viga usando el tema de la fibra de carbono. Puede ser también acortante, claro que sí, la fibra de carbono también se usa para mejorar la cortante en los elementos como vigas, pero eso no lo vamos a hacer de hoy porque como te dije queda muy corto el espacio porque es un mundo muy grande, ¿ok? Y luego también te voy a ver el tema de las verificaciones por servicio, porque así como cuando uno diseña una viga, tú ya creo que digamos me comprendes estos conceptos. Cuando uno diseña una viga, pues obviamente también hacemos verificaciones por servicio. Tienes que verificar control de fisuras, tienes que verificar el tema de las flechas y el hecho de que tú le aportes un elemento externo como es la fibra de carbono no implica que evitemos eso, ¿no? También hay un capítulo dentro de la norma que te exige que así como tú diseñas la fibra de carbono, también tienes que verificar el tema del servicio, porque eso es muy importante para terminar de cerrar el círculo dentro del reforzamiento a flexión en una viga para fibra de carbono. ¿Ok, muchachos? Entonces, ¿qué es el sistema FRP? Es un sistema compuesto, ¿no? No es un sistema simple, es un sistema que está formado por fibras, por capas, que te voy a mostrar un poco más adelante, compuesto por fibras altamente resistentes. Cada una de estas fibras, que digamos que son como microfibras, por decir así, porque son láminas muy delgadas, son espesores de milímetros, están en capas tras capas y esas capas forman un elemento compuesto que obviamente cada fibra de manera separada aporta una resistencia, una alta resistencia, y obviamente forman un elemento compuesto en el cual van a estar embebidas en una matriz epóxica. Un concepto muy resumido de lo que es en sí un sistema de FRP, pero como todos estamos acostumbrados a verlos en gráficos, pues este gráfico creo que lo puede tratar de cerrar la idea de lo que es un sistema FRP, ¿no? Si tú te das cuenta acá en esta presentación, vas a ver que este segmento en color medio plomito, por decir así, viene a ser como la superficie de un elemento de concreto, ¿no? En este caso, imaginemos que sea una viga. Y todo lo que ves acá, a partir del color amarillo, marroncito, medio azulito, medio negro y negro puro, serían esas láminas, esas capas que en conjunto van a armar este sistema compuesto. Cada una de estas capas tiene unas etapas y van a ir formando justamente este sistema de FRP que obviamente está adherido al elemento y obviamente pues requiere una mano especializada, ¿no? Obviamente estos sistemas, yo te adelanto que no son unos sistemas que pueden ser tomados tan a la ligera. Si bien es cierto, son sistemas muy ligeros en peso, por decir así, pero no ligero, digamos, en el tema de cómo trabajarlos, ¿no? Se exige que las personas que utilizan estos sistemas, que van a colocar estos sistemas en ciertos elementos, se les exige una preparación diferente, una preparación, digamos, que los tenga altamente en competición, porque obviamente son sistemas muy delicados y el correcto uso y el correcto colocación en los elementos de concreto armado obviamente van a poder dar el fin que es reforzar, ¿no? Si yo no tengo una mano especializada, si yo no tengo unas personas realmente capacitadas en estos trabajos, obviamente pues así tú le coloques muchas fibras, muchas láminas o todo lo que tú puedas colocarle, si no están bien adheridas, si no están bien, digamos, colocar las capas una por una y todos los pasos que se debe de hacer, obviamente el sistema no va a cumplir su función, que es justamente aumentarte la resistencia, ¿no? Entonces es una manera global, es una mera gráfica que te quiero presentar aparte de eso. Si bien es cierto, hablar del sistema de FRP en sí implica también comentarte un poco acerca de que estos sistemas, si bien es cierto,
también tiene sus propios modelos constitutivos. Cuando hablamos de concreto armado, solamente concreto armado, sabemos que el concreto por su parte tiene su propio modelo constitutivo. El acero de refuerzo también tiene su propio modelo constitutivo. Entonces estos elementos en sí tienen sus propios modelos constitutivos y la fibra de carbono no es la excepción. La fibra de carbono ha sido estudiado largamente a través de laboratorios, ensayos para saber justamente cuál es el aporte, qué es lo que te va a sumar cuando tú le aplicas justamente a un elemento de concreto armado. Y se sabe, y te voy a comentar a través de la norma, que estos sistemas, estos elementos de fibra de carbono son muy buenos a tracción, pero son totalmente negativos a compresión. Es decir, van a sumar mucho en la zona de tracción porque tienen una alta resistencia a la tracción, pero en compresión prácticamente no trabajan en nada. ¿Sí? Eso es algo que te puedo adelantar acerca de estos sistemas. ¿Cuándo lo podríamos usar estos sistemas que te acabo de mencionar, ¿no? Cuando por ejemplo tenemos un cambio de uso en una cierta edificación. Imagínate que en un cierto tiempo una edificación se diseñó en un año X para un fin, ¿no? Que se quería que sea, no sé, oficinas por ejemplo. Luego pasó el tiempo, se tiró en abandono y ahora se le quiere dar un cambio de uso. Ya no quiero que sea oficina, sino quiero que sea, no sé, almacenes o que se transforme en una universidad, no sé. Cosas por ahí, ¿no? Entonces ese cambio de uso obliga que a la edificación existente se la tenga que hacer una previa evaluación, ya sea visual y luego una evaluación, digamos, estructural, digamos, que implique cálculos, ¿no? Entonces esta evaluación es la que te va a determinar si realmente requieres reforzar o no. Y por lo general sí, porque obviamente al haber un cambio de uso hay un aumento de la sobrecarga, quizás digamos hay que mejorar ciertos elementos porque va a haber un aumento de la sobrecarga en ciertos niveles y entonces ese aumento de la sobrecarga implica de que los elementos que en un inicio fueron diseñados bajo una carga menor no va a soportar lo que ahora se le quiere colocar. Entonces, como le aumento la resistencia, ahí entran a tallar los elementos de reforzamiento, ¿no? Como dije, pueden haber varias opciones. En este caso particular, puede ser usado a través de la fibra de carbono, ¿no? Otras cosas también, errores del diseño y en la construcción, y esto es muy típico. A mí me ha tocado, digamos, no voy a decir que he tenido la suerte, porque obviamente pues suerte entre comillas, digamos, para poder ver todo ese mundo, pero obviamente pues es lamentable, ¿no? Cuando una vez es, digamos, pasa por ciertos trabajos, por ciertas revisiones de ciertos expedientes técnicos de construcciones pasadas o de diseños pasados, ya sea para temas del Estado o para temas de la privada, aunque creo que lo he visto más en el tema del Estado que en el tema de la privada, pues a veces te toca revisar a ti solo o en conjunto algunos diseños pasados que ya pasaron 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé, o construcciones que quedaron a media etapa y que ahora hay que darle una continuación de una segunda etapa, de una tercera etapa, y a veces hay que revisar, ¿no? Qué es lo que se hizo inicialmente, cómo está construida la edificación existente, si realmente se respetó el diseño, que bueno, las normativas de diseño, si realmente se llevó a cabo cada pauta que dice la norma 060, si se respetó la 030. Entonces a veces uno se da cuenta de que no ocurre eso, ¿no? Porque a veces muchos diseños, no sé por qué, pero pasan tan por alto que se aprueban sin tener ni siquiera una memoria de cálculo, y a veces uno se pregunta cómo rayos llegó a este nivel, ¿no? Entonces para poder darle continuidad y una mejora a lo que se viene a continuación, pues hay que plantearle un tema de mejoramiento, que en este caso es un tema de reforzamiento, en la cual también podría hacer uso el tema de la fibra de carbono, ¿no? Otras cosas más, problemas de degradación, cuando se ven justamente que el elemento ya está muy dañado. Cambio de códigos, esto también es muy común, muchachos. Los cambios de códigos a veces hacen edificaciones cuando en un tiempo la normativa vigente pues era, digamos, de cierto año, y luego pasan los años y la normativa se actualiza, como hemos visto en el caso de la 030, se actualiza y obviamente pues la edificación es posible de que no cumpla los criterios de esta nueva actualización de la norma. Por lo tanto, pues se le hace una evaluación con la norma actual y se puede descubrir de que realmente pues a veces no cumple estos criterios. ¿Y qué se tiene que hacer? ¿La tumbamos? No, o sea, se le tiene que proponer un tema de reforzamiento para ver si podemos, digamos, cumplir ahora sí lo que indican las nuevas normativas y bueno, darle pues el objetivo para el cual ha sido diseñado en un inicio, ¿no? Otro caso, muchachos, el control de flecha. Obviamente también ayuda mucho el tema, y lo vamos a ver en la etapa de servicio, cómo ayuda mucho también el tema de reforzar una viga, en este caso con fibra de carbono, ¿no? Como te mencionaba también, el aumento de capacidad para soportar quizás presiones de tuberías, hilos y tanques, son por otro tipo de edificaciones un poco más especiales, pero que tienen que ver también con un aumento de la capacidad, o sea, es como un aumento de la sobrecarga, por decir así, ¿no? Control de fisuración también puede ser un caso, refuerzos de cargas explosivas, impacto, que es un poco más violento, pero digamos, el tema de la fibra de carbono ha dado también buenos resultados. La norma también tiene sus propios capítulos que hablan acerca de ello, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? ¿Qué más, profesor?
¿Para qué lo podríamos usar? Cuando yo ya entiendo en qué condiciones yo puedo usar el tema de la fibra de carbono, también podría saber para qué, o sea, para qué lo usamos. Por ejemplo, ya te mencioné, ¿no?, que la fibra de carbono es aplicable al refuerzo a flexión, cosa que vamos a ver el día de hoy. Pero también es aplicable al tema de refuerzo por cortante. Es decir, profesor, ¿yo puedo reforzar una viga a corte usando la fibra de carbono? Claro que sí. Hay un capítulo especial dentro del ASI 440 que te va a indicar cuáles son los pasos para poder reforzar una viga únicamente acortante utilizando la herramienta de la fibra de carbono, ¿no? También atracción para el tema, digamos, de otros elementos, confinamiento también para el tema de columnas, también hay reforzamiento en columnas, también para aumentar el confinamiento en, digamos, en ciertas zonas, así como también en los elementos de borde dentro de una placa, ¿no? Y obviamente también hay otras pautas más, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde se consigue? Bueno, aquí yo voy a ser muy claro, yo no soy, digamos, partícipe de ninguna empresa, pero sí te puedo comentar algunos proveedores, quizás por ahí. Sika Perú creo que ha hecho buenos trabajos acerca de, creo que Sika Perú incluso tiene un software especializado peruano, porque obviamente fue creado acá, tengo entendido que es peruano, que obviamente pues te da las pautas de cómo puedes diseñar con el tema de la fibra de carbono, y obviamente ese software está basado en el código de la ASI 440, ¿no? Y obviamente algunos contratistas certificados. Mira acá, la palabra certificado te indica que justamente es una mano especializada. Entonces, así que chicos, cuando ustedes escuchen el tema del reforzamiento con fibra de carbono y lo vean en las redes, lo vean, digamos, en un post por ahí en Instagram o en otras redes, no se dejen llevar mucho porque realmente se requiere una mano especializada. Y a mi entendimiento, hasta donde yo te digo, por lo que he tenido suerte de trabajar en algunos lugares en los cuales han tenido que contratar empresas especializadas, son pocas las empresas acá en Perú que realmente están capacitadas para poder usar esos tipos de elementos. No es lo mismo empresas que ya tienen experiencia amplia en reforzamiento, digamos, como por ejemplo aumentando el grosor de la columna, como es el típico encamisado de columnas, ¿no? O aumentando el peralte de la viga, o haciendo, digamos, reforzamientos que hagan que se destruya cierta parte de la estructura. Es una intervención más tosca, y creo que ahí sí hay muchas, digamos, empresas que tienen experiencia en ello. Sin embargo, en esta metodología que es un poco más delicada, un poco más, digamos, que asusta un poco, porque obviamente si no lo haces correctamente puede haber una falla que no es la que obviamente uno desea. Y aparte también porque aplicar estos temas de reforzamiento a nivel de costos, sí, es verdad, es mucho más elevado que un reforzamiento convencional, pero es mucho más práctico, entre comillas, decir así, porque no intervienes mucho en la geometría, no castigas mucho la arquitectura que en su inicio estaba. Y muchas veces cuando se inicia en el tema de reforzamiento, una de las cosas que te detiene mucho es el tema de la arquitectura, porque a veces no se quiere o se pide de que la arquitectura no se modifique mucho con el tema de reforzamiento, porque digamos que el tema de los arquitectos, pues digamos, quieren que se respeten sus espacios, las alturas de entrepisos y todo lo que han colocado en sus inicios. Entonces se trata de que no se violente mucho la arquitectura, porque quiere que se mantenga. Y a veces hacer un reforzamiento externo, que también es válido, que tiene sus propias, digamos, aplicaciones, su propia teoría, y está muy bien usada a lo largo de los años, a veces rompe mucho la arquitectura, y esa es la incomodidad que puede generar. Aparte también, pues, agrandar una columna te quita espacio, te genera más, digamos, más mochetas. Entonces digamos como que te cambia mucho. En cambio, el aplicar estas fibras que ves acá, que son como láminas muy delgaditas, si tú te das cuenta, mira, en estas láminas ves acá como envuelven, como hacer como un envolvimiento de una tela en una columna, como ponerle como una sábana, por decir así, entre comillas, o acá también en esta viga o en la parte inferior de este puente, pues no te incrementa el peso ni te cambia la rigidez de tu estructura de manera global. En cambio, hacerlo de manera, digamos, convencional, sí, aparte de cambiarte la arquitectura, ¿qué más hacen, muchachos? Te aumenta el peso, porque vas a agrandar la viga, porque vas a agrandar la columna, te cambia el peso, obviamente que te cambia la rigidez. Y si cambia la rigidez, toda tu estructura, su comportamiento dinámico ya es totalmente diferente a lo que estaba planteado en un inicio. Sin embargo, pues el tema de la fibra no tiene esa ventaja de que no te modifica tanto la arquitectura, o casi nada, mejor dicho, y no te implica un aumento de peso, y menos te implica un cambio de rigidez toscamente, ¿no? Entonces, digamos, eso puede ser. Las instrucciones típicas en edificaciones, pues en esta gráfica creo que lo representa perfectamente. Puede ser aplicado en vigas, como puedes ver acá. Se aplica flexión y acortante. En losas también se aplica al tema de flexión. En columnas también a temas de confinamiento. Incluso se puede aplicar en muros de albañería. Y también en temas de cimentación. Que todo eso está descrito por capítulos en el ASI 440. Donde uno puede leer cómodamente. Y ahí puede ir revisando, digamos, cuáles son esas pautas que se tiene que seguir para cada elemento que uno puede encontrar, ¿no? También para otros tipos de edificaciones, como te acabo de mencionar, ¿no? Muy bien.
Ahora déjame presentarte al que ha creado todo esto, ¿no? Es nada más que la norma que es el ASI 440 del 2R del 2017. Pero esta normativa, cuando uno va bajando, va a encontrar los capítulos que uno requiere entender para meterse en este mundo, para comprenderlo, para, digamos, entre comillas, dominarlo y como que enamorarse de ese tema de reforzamiento, ¿no? Sin embargo, acá hay algunos capítulos que yo te puedo indicar que para mí, pues obviamente son los más importantes dentro de esta presentación, ¿no? El capítulo número 10 que ves acá es justamente lo que te vengo a contar el día de hoy. Es el capítulo que habla del diseño a flexión con fibras de carbono. Pero si tú ves un poquito más abajo en este cuadro color verde, vas a ver que existe el capítulo número 11. Capítulo 11 que ahora te habla de la cortante. Y así consecutivamente. Si tú ves acá en el capítulo número 12, 13, van a ver otros elementos. Mira, el 14, el 15 ya hablan de otros tipos de casos para columnas, considerando sismo o no sismo. Entonces ya la cosa se vuelve un poco más compleja, ¿no? Pero podemos partir a través del capítulo número 10, que digamos es el capítulo más cómodo para ir entendiendo los primeros pasitos en cómo aplicar este reforzamiento dentro de las ecuaciones típicas de lo que tú y yo conocemos en una viga simplemente reforzada, en una viga doblemente reforzada para sacar el momento resistente, el momento nominal y compararlo con tu momento último, ¿no? Todo eso que te acabo de mencionar está descrito en el capítulo número 10. Si uno va al capítulo número 10, que te voy a mostrar ahorita acá a continuación, voy a ir bajando. Este capítulo número 10 es muy interesante, muchachos, es muy cómodo de poder leerlo, la verdad que no se requiere, digamos, tanto misterio, de verdad. Hay que tener un poco de paciencia, obviamente, y también pues hay que entender el tema del inglés, porque lamentablemente esta norma no tiene una traducción en español, por más que lo busques, por más que estés ahí indagando, no existe y creo yo que no va a existir, ¿no? Ya depende de cada uno cómo lo va entendiendo y si por ahí existiera alguien que lo traduciera, pues sería excelente, ¿no? Entonces, como yo hablo, obviamente, pues para yo entenderlo en su momento, pues tuve que tomarme el trabajo de hacerle una traducción. No una traducción de las 117 hojas porque me sería imposible, pero como el tema de la pandemia llegó cuando justo yo estaba viendo esos temas, pues tuve mucho tiempo muerto, mucho tiempo libre para poder sentarme tranquilamente, sin preocupaciones, y empezar, obviamente, pues en las noches a ir revisando, estudiando, investigando, ¿no? Entonces, en esas épocas, en esos años, yo pude hacer una pequeña traducción de muchos de los capítulos que me llamó la atención para darle un recetario, una guía, como ves acá justamente el título, guía para el reforzamiento, en este caso a flexión. Hice uno para cortante, claro que sí, pero obviamente ahorita estamos en flexión. Guía para el reforzamiento a flexión en vigas de concreto armado mediante el uso de fibra de carbono. En esta guía yo lo que hago es resumir las pautas más importantes de estos capítulos, tanto del 10 como los que están antes del 10, porque ahí te dan unas disposiciones, consideraciones para poder aplicar el reforzamiento con fibra de carbono, ¿no? Si tú ves acá, yo puedo comenzar con la primera parte, que es justamente condiciones generales para el diseño. Esta parte de acá es importante entenderla. ¿Por qué? Porque acá te hace referencia a un capítulo, que es justamente el capítulo número 9. En este capítulo número 9 de la norma que yo te acabo de contar hace unos momentos, indica que los sistemas de refuerzos con FRP deben diseñarse para resistir las fuerzas de tracción mientras se mantiene la compatibilidad de deformaciones entre el FRP y el sustrato de concreto, ¿no? Tú recuerdas en tus cursos de concreto armado, cuando llevabas tus cursos típicos en la universidad, sabíamos que cuando nosotros trabajamos con el concreto armado se suponía que había una adherencia correcta entre el acero y el concreto que estabas trabajando, ¿no? Y eso justamente lo encontrabas en la compatibilidad de sus deformaciones cuando hacías el diagrama de deformaciones para sacar tus ecuaciones de compatibilidad y poder diseñar tu viga, ¿no? Más adelante. Algo similar acá, muchachos. Debe haber obviamente una compatibilidad de deformaciones entre ese sistema de FRP que está adherido externamente al concreto y el sustrato de concreto, ¿no? Y aparte te dice algo muy interesante, que ten cuidado, no se debe confiar en este refuerzo para resistir fuerzas en compresión. ¿A qué se refiere esto? ¿Te acuerdas que te dije en un inicio que a través de los ensayos se ha demostrado que estas fibras son altamente resistentes a fuerzas en tracción? Y te indiqué que a compresión el trabajo de estos elementos es prácticamente nulo. Entonces la norma comienza diciendo que, ojo, no te confíes, el refuerzo es muy bueno, tracción es perfecto, te va a mejorar y te lo voy a demostrar más adelante, pero la compresión es un 0 a la izquierda, o sea, no me sirve la compresión, ¿sí? Entonces algunos pueden pensar de que si yo le coloco en la zona en compresión, así como lo coloco en la zona en tracción y me mejora la tracción, si lo coloco en la zona en compresión, también me va a mejorar la compresión. No hace el trabajo del acero de refuerzo, ¿no? Que cuando uno coloca acero de refuerzo en la zona en compresión, ¿no? ¿Qué es lo que hace justamente?
justamente ese acero de refuerzo cuando se comprime te aumenta, ¿no? Te aumenta la capacidad de compresión de la zona comprimida y trabaja en conjunto con el concreto y obviamente pues encuentras una mejor resistencia e incluso una mejor ductilidad. En el caso de la fibra de carbono no funciona así, esa es la limitante que te vengo a contar. Sin embargo, es aceptable que estos experimenten fuerzas de compresión debido a la inversión de momento, ¿no? Pudiendo ser despreciables al momento de calcular la resistencia a flexión del sistema con EFRP. ¿Qué cosa te quiere decir eso? Cuando nosotros hemos analizado una viga para un sistema de pórticos resistentes a momentos o pórticos intermedios, sabemos pues que la conexión viga-columna, como puedes ver acá, en un instante determinado por la acción del sismo, pues puede haber una inversión de momento, ¿no? Esta zona puede estar en tracción, como puedes ver acá, y en otro instante esta zona también puede estar en compresión. Entonces, digamos, hay una inversión de momento de acuerdo a la dirección que tú le consideras a tu acción sísmica, ¿no? Eso lo vamos a aprender en nuestro curso de diseño sísmico. Esta inversión hace que esta zona en un inicio puede estar a tracción y luego pase a compresión. A eso se refiere con inversión de momentos. Entonces, si yo coloco la fibra en la zona en tracción, va a dar para lo que se está prestando. Pero si existe la inversión de momento, ahora esa zona que en un inicio era tracción, ahora va a estar en compresión, pero la fibra va a estar colocada. Es decir, la fibra, cuando existe la inversión de momento, cuando esté en compresión, no va a trabajar nada, ya que sé claramente que se puede despreciar ese aporte de la fibra para el cálculo del momento resistente cuando yo quiero calcularlo ya considerando todo el aporte del FRP en los momentos resistentes, que lo vamos a hacer más adelante para ver si realmente estoy cumpliendo el objetivo de aumentar la resistencia en el lugar en donde estoy colocando la fibra de carbono. Ese justamente es el objetivo, que yo debo saber en dónde voy a colocar y qué tanta resistencia va a ir aumentando al colocar esa fibra de carbono, ¿ok? Hay que entender también el tema de las filosofías del diseño. Estas filosofías son muy interesantes porque si tú te das cuenta acá en el tema de la filosofía te indica que el capítulo 9.1 de esta norma indica que los sistemas con refuerzos de FRP deben diseñarse de acuerdo con los requisitos que indica tanto a resistencia y a capacidad dados en el ASI del 318. Es obvio, ¿no? Si esta norma obviamente es del ASI, los requisitos de diseño básico deben cumplir primero con lo que indica en el capítulo del ASI 318, utilizando los factores de resistencia y carga establecidas en dicho código. Es decir, cuando nosotros empecemos a diseñar con fibra de carbono, no implica de que las amplificaciones de cargas o algunos factores de resistencia a flexión para el concreto armado, digamos, que estamos trabajando, pues esos factores no tienen por qué cambiarse, no tienen por qué romperse, no tienen por qué modificarse, se tienen que respetar según el código. Sin embargo, también dice que este mismo ACI que hace pie para la fibra de carbono recomienda otros factores de reducción que van a adicionarse a la contribución o por la contribución del FRP. O sea, estos factores aparecen porque aparece un nuevo elemento externo. Al aparecer un elemento externo que es el FRP, aparecen otros factores de reducción, pero que van a estar ligados al FRP. Y los factores normales que nosotros conocemos para el concreto, para mi flexión o para mi cortante, pues son los que se van a respetar según el código del ASI. Entonces, esos factores se respetan, pero aparecen nuevos factores que van a, digamos, hacer parte del cuerpo del FRP, ¿sí? Eso también tenlo bastante en cuenta. Ahora tengo que entender que no todo lo que yo quiera reforzar se puede reforzar, al menos en el mundo de la fibra de carbono, ¿no? Es decir, por más que yo quiera hacerme, digamos, el bueno, por más que yo quiera ayudar en el tema de reforzamiento, tengo que saber si previamente el elemento que yo estoy fijando mi ojo para reforzarlo o no, se puede o no se puede reforzar. Y ahí es donde aparece este capítulo número 3 que dice límites de reforzamiento. Estos límites te lo indica la norma. Te dice, ojo ahí, primero verifica si este elemento que ya sé que está dañado y que requiere un reforzamiento y tú quieres aplicar esta metodología del FRP, indica primero, revisa si cumple algunas condiciones que yo te voy a mencionar y si realmente se cumplen esas condiciones, ahí puedes aplicarle la fibra de carbono. Si no me cumple esa condición, lo siento mucho, pues no voy a poder permitir que aplique la fibra de carbono porque no estás respetando algunas condiciones. Y eso está en el capítulo 9.2, donde te indica que estos límites se imponen para evitar un colapso de la estructura en caso de que se produzca fallas de adherencia u otras fallas del sistema con FRP. Es decir, si yo no cumplo esta condición mínima y yo le coloco la fibra de carbono, es posible que esta fibra falle, ni siquiera por una acción externa, ni siquiera por un tema de sismo, sino solamente falle por temas de que no hay una correcta adherencia, incluso por daños de vandalismo, otras causas, ¿no? O sea, son fallas ya, digamos, alejadas de lo que normalmente nosotros estamos esperando, que es el sismo, ¿no? Entonces, primero hay que respetar ese límite para aplicarle ese reforzamiento y estar seguros que ante eventos externos y entre comillas simples,
esta fibra pues no se vaya a caer del elemento en el cual se ha colocado ese reforzamiento. Y para ello obviamente la norma te indica que tienes que cumplir esto que está acá. Hay que verificar la resistencia existente de ese elemento, en este caso a flexión porque estamos en flexión. Esa resistencia existente hay que compararla con esta combinación de carga que te indica la norma. Si tú cumples esta condición en el elemento, en la sección en la cual tú quieres hacer tu reforzamiento o proponerle tu reforzamiento, visto verde, puedes darle tu reforzamiento. Pero por eso, ¿quién es SDL y SLL? Bueno, acá dice SDL es el efecto de la carga muerta y SLL el efecto de la carga. Y RU obviamente la resistencia nominal del elemento. Puede ser la flexión, acortante, en el caso que tú quieras saber si puedes o no puedes aplicar reforzamiento, ¿no? Entonces este existente, tú sabes cómo calcularlo, ¿no? Si tú tienes a la sección de la viga, porque obviamente si tú vas a reforzar algo, es porque ese que vas a reforzar ya está diseñado, ¿no? Es imposible querer reforzar algo que no existe. Es imposible querer reforzar algo que todavía no ha sido diseñado. Tiene que estar diseñado, obviamente, y al ser diseñado, pues ya tú conoces la geometría definitiva y conoces la cantidad de acero definitivo en esa viga, ¿no? Por lo tanto, al conocer esos parámetros, tú puedes calcular cuánto vale el momento resistente, que depende de la geometría y de la cantidad de acero colocado en esa viga. Ese momento resistente lo vas a comparar con este momento actuante, que tiene que ver justamente con estas combinaciones que están acá. De esta manera, pues ya tú vas a saber si requieres, si cumples los límites de reforzamiento o si no cumples los límites de reforzamiento. ¿Ok, muchachos? Bien. Tengo que hablar un poco acerca de las propiedades técnicas del fabricante. Y eso también está en la norma, porque si yo voy a utilizar esta fibra de carbono, si yo ya verifiqué si puedo usar el reforzamiento en dicho elemento, tengo que conocer acerca de ese elemento que yo voy a estar colocando. Y ese elemento, ¿quién es? Justamente el FRP. Pero ese elemento tiene sus propias especificaciones técnicas del fabricante. Y si tú miras acá, dice que en el capítulo 9.4 de esa indica que a menos que se diga lo contrario, ojo ahí, las propiedades del material informadas por los fabricantes, como el esfuerzo máximo a la tracción, o la deformación a la ruptura, como indica acá, generalmente no consideran la exposición a largo plazo a las condiciones ambientales y deben considerarse como propiedades iniciales. ¿Qué cosa me quiere decir con eso? Cuando yo empiezo a trabajar con estos elementos de FRP, estas propiedades que es importante, por lo general no están considerando la exposición a largo plazo de las condiciones ambientales. Y si yo no tengo cuidado con esa parte, van a ir perdiendo sus propiedades de manera natural. Entonces yo debo tener cuidado que las propiedades que estoy trayendo ya deben estar castigadas, considerando que pueden tener una falla por condición ambiental. Y eso justamente son acá, las propiedades técnicas para el diseño. Estas propiedades, según la tabla 9.4, son las que yo tengo que utilizar. Y en la tabla 9.4 te indica claramente que hay que castigar de acuerdo a la ubicación de tu elemento con fibra de carbono, ¿no? Si ves acá, en el mismo capítulo 9.4 indica que la exposición a largo plazo a varios tipos de ambientes pueden reducir las propiedades que inicialmente yo te mencioné. Tanto atracción y la resistencia a la rotura, que es importante, que no se pueden, digamos, tomar muy a la ligera, ¿sí? Entonces, obviamente, estas propiedades materiales utilizadas en las ecuaciones deben de ser reducidas según las condiciones de exposición ambiental. Y obviamente va a depender, ¿no? Si tienes una exposición agresiva en el interior, si están expuestas al exterior o algo agresivo, tú tienes que saber. Entonces yo tengo que saber si la viga o el elemento que yo voy a reforzar, en qué posición está. Está al perímetro, está en el interior, y ahí tengo que saber. Obviamente acá nos centramos en el carbono, que es acá, fibra de carbono. Yo tengo que saber, ¿está en el interior? Utilizo 0.95. ¿Está en el exterior? 0.85, ¿no? Y así consecutivamente. Yo tengo que saber la posición y la exposición de esa fibra de carbono con el elemento con el cual yo estoy colocando. De esa manera yo puedo saber cuál de estos factores tengo que utilizar para castigar, obviamente, las propiedades que me da el fabricante inicialmente, ¿no? Si tú ves acá, aquí aparece justamente esas propiedades iniciales ahora ya están castigadas con el factor CE, que justamente sale de la tabla 9.4. Este factor CE es el que aparece acá y es el que aparece aquí. Ahí es donde recién utilizo el esfuerzo de tracción para el diseño, la deformación de rotura para el diseño y el módulo de elasticidad de la fibra de carbono para el diseño. Una vez ya tengo mis propiedades bien definidas, bien marcadas y bien estudiadas, yo empiezo a entender lo que es el procedimiento del cálculo del FRP. Como este elemento es adherido al concreto armado, tiene que integrarse de alguna manera a las ecuaciones que tú y yo conocemos dentro del mundo del concreto armado, ¿no? Este procedimiento de cálculo, cuando se le agrega este elemento externo, ya se vuelve un poquito más tedioso. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros hemos aprendido a diseñar una viga común,
en la universidad, tenemos esta viga, ¿no? Y tenemos nuestra cantidad de acero, solamente para vigas simplemente reforzada, que habíamos aprendido que tenía un perfil de deformaciones. Por acá estaba el eje neutro y por acá no tenemos que ver, digamos, la cedencia del acero y calcular la profundidad del eje neutro, ¿no? El famoso C. Calculado y encontrado el eje neutro, todas las ecuaciones obviamente se resolvían y hacías una compatibilidad, un equilibrio y encontrabas tu ecuación para tu área de acero y calculabas tu momento, ¿no? Perfecto. Pero ahora tú le estás adicionando un elemento que es justamente el FRP. Este FRP va adicionado, en este caso en la parte de tracción, porque trabaja muy bien a tracción. Y al ser adicionado, obviamente también se incorpora dentro del perfil de esfuerzos. Y también aparece una deformación, así como aparece la deformación para el acero en tracción, así como aparece la deformación si es que hubiera acero en compresión, aparece por acá, y así como tú tienes que calcular la deformación de tu concreto que está acá, y con todo eso encontrar una compatibilidad, ahora también aparece un nuevo integrante, ¿no? Que es justamente la deformación de este FRP. Y esa deformación produce un esfuerzo, y ese esfuerzo produce una fuerza, y ese esfuerzo tiene que entrar dentro de la ecuación de compatibilidad para encontrar qué cosa, muchachos, el C. Al final recuerda que todo se resuelve cuando tú encuentras la profundidad del eje neutro. Ahí está el truco, tú resuelves eso, encuentras el C y todo sale automáticamente. Pero ahora se vuelve más complejo, hay que iterar más porque aparece una ecuación más. Entonces, pero resolverlo obviamente con métodos numéricos, con programación, ya sea en una hoja de Excel, una hoja de Matplotlib o usar cualquier programa como es Python o MATLAB, y automáticamente encuentras en un clic. Obviamente pero obviamente para encontrar tienes que saber programarlo, y para saber programarlo tienes que tener la teoría y las ecuaciones tenerlas muy en clara y muy captadas, ¿ok? Entonces, ¿qué te dice dentro del procedimiento? Te dice que el capítulo número 10, 12, ya entramos al 10, que es justamente la flexión. Este capítulo 10 te presenta una guía sobre el cálculo del efecto del reforzamiento a flexión en vigas de concreto armado mediante el uso justamente del FRP. O sea, aquí está todo el truco, todo el mundo, todo. Si tú lo logras traducir y lo logras resolver, el capítulo número 10 está sencillo de entender qué tienes que hacer para reforzar una viga con FRP a flexión. Aplicados en las zonas en tracción de secciones rectangulares existentes. Sin embargo, y acá te dice ten cuidado, sin embargo, los conceptos generales descritos en este capítulo a continuación pueden extenderse a formas no rectangulares, secciones T y L, y a secciones con acero en compresión. ¿A qué se refiere con esto? Si yo regreso a la norma y empiezo a leerlo un poco y a ver su gráfica y todo lo demás, el cálculo de los momentos resistentes, considerando ya la fibra de carbono, solamente la norma te lo presenta por una sección rectangular y con acero en tracción. Si tú por ahí quieres buscar una sección en T, una sección en L, e incluso una sección considerando acero en compresión, no lo vas a encontrar. Todas las ecuaciones aquí descritas, todo lo que vas a encontrar aquí para el diseño y para la verificación del servicio, están hechas en base a una sección rectangular solamente con acero en tracción. Por eso que la norma te dice, ojo, si tú quieres, si tú puedes, por ahí amplía, ¿no? Porque está permitido, lo puedes extender a secciones no rectangulares para una T y poner. Pero yo como norma no te lo presento. Ya tú tienes con toda tu preparación llevar esto a una sección T y una sección L respetando los capítulos anteriores de la norma. Incluso si tuvieras una viga doblemente reforzada o una viga y tú quisieras considerar el aporte del acero en compresión, ya depende de ti todas las ecuaciones que tú tienes que resolver para modificar y insertar ahora la fibra, y aparece pues la deformación de la fibra, la deformación del acero en tracción, la deformación del acero en compresión y la deformación del concreto. Entonces aumentan las variables, por eso que se vuelve un poco más complejo. Entonces lo que he hecho yo es hacer para una sección rectangular ya considerando el acero en compresión. Por eso que muchas de las fórmulas que te voy a presentar aquí no van a estar muy igualitas acá, porque han sido obviamente aumentadas con el aporte del acero en compresión. De hecho, yo le quería extender por si alguien por ahí, bueno, yo mejor dicho, ¿no? Si es que yo en algún momento quería considerar el acero en compresión y ya inmediatamente pues le colocaba los valores. Si no le consideraba ese acero en compresión, simplemente lo eliminaba y regresaba a las fórmulas típicas que están en el ASI 440, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, la forma como yo empecé a trabajar en este mundo, ¿no? Entonces, yo continúo con el capítulo número 10 contándote esta historia acerca de cómo se hace la fibra de carbono. Hay un primer paso que es importante entender. En el capítulo 10.23 te indica que antes de hacer cualquier cálculo, antes de empezar a ver el eje neutro, hay que entender que hay una deformación que está escondida ahí.
la cual la norma lo indica una deformación inicial y le llama el EBI. Esta deformación inicial, la norma te pide de que tengas cuidado porque tienes que retirarla de las ecuaciones que vas a encontrar más adelante. Porque llama a EBI una deformación inicial. ¿Y por qué le dice inicial? Porque acuérdate que tú estás trabajando con un elemento que ya existe, que ya pasó tiempo, que incluso ya tiene sobrecarga colocada, incluso ha tenido carga muerta permanente, no sé, ¿no? Por ahí. Y obviamente que ya tiene una cierta deformación, incluso por su propio peso. Entonces esa deformación, cuando yo le coloco la fibra de carbono en la zona que yo quiero reforzar, esa zona ya está deformada por sí. Y esa deformación inicial se llama justamente el EBI. Entonces yo tengo que restarle esa deformación para poder aplicar mis ecuaciones que te voy a mostrar más adelante. Para poder encontrar esa deformación EBI, porque yo tengo que encontrarla matemáticamente, la norma me indica que hay que partir de un análisis elástico de miembros existentes, o sea, considerando todas las cargas que estarán sobre el miembro durante la instalación del sistema FRP. El análisis elástico de este miembro se hace o se basa con las propiedades de la sección agrietada. Es decir, yo tengo que primero conocer si la sección en donde yo le voy a aplicar el reforzamiento y donde voy a querer encontrar el EBI está agrietada o no está agrietada. ¿Por qué? Porque si yo bajo un poquito más acá y veo esta gráfica que te voy a mostrar más adelante, me da un panorama de lo que te estoy diciendo. Aquí no estamos en la etapa última, estamos en la etapa de servicio todavía, ¿sí? Entonces, en esta etapa pues aparecen estas ecuaciones que tú has aprendido en concreto armado. Sin embargo, yo tengo que entender que este elemento, este EBI, no tiene que ser parte, tengo que restarle a la deformación total. Acuérdate que yo tengo una deformación total, que es la que tengo acá. Entonces a esta deformación total yo le tengo que quitar este valor del EBI. Y este valor tengo que quitarle, pero para quitarle tengo que encontrar. Y para encontrarla tengo dos posibilidades. Que me encuentre en una sección no agrietada o que me encuentre en una sección agrietada. De esa manera yo sabré cuál es el valor que le corresponde al EBI y calcularlo numéricamente. Pero para eso pues tengo que primero saber cuáles son las condiciones de una sección agrietada y cuáles son las condiciones de una sección no agrietada. Y eso lo hemos aprendido en la universidad, muchachos. ¿Sí? Curso de concreto armado, estado elástico agrietado, estado elástico no agrietado. Todas esas ecuaciones que hemos aprendido. ¿Quién no recuerda esta sección que teníamos acá? Y teníamos los aceros por aquí. Y queríamos hacer una sección transformada, ¿te acuerdas? Y luego quitabas los aceros y aparecían unos cachitos por acá en verde, ¿no? ¿Te acuerdas? Por acá y por acá ya está tu sección transformada. Bien. Todos esos conceptos se aplican acá. Hay que encontrar la profundidad del eje neutro para una sección no agrietada y para una sección agrietada. Con el tema de la profundidad del eje neutro, la inercia de la sección equivalente, tanto para agrietada y no agrietada, obviamente ya cambian las ecuaciones, uno va a encontrar justamente esos parámetros. ¿Y para qué requiero esos parámetros, profesor? ¿Para qué quiero el C y la inercia? Porque yo tengo que comparar con el momento de agrietamiento, que es el límite en lo que está agrietado y lo que no está agrietado. Y este momento de agrietamiento pues tiene esta expresión que tú lo has aprendido también en la universidad. Este momento de agrietamiento se calcula de esta manera. Que depende de quién, del FR, que es justamente la atracción de mi concreto, la inercia bruta, el H y el CBR. El CBR justamente es la profundidad de la sección no agrietada que yo tengo acá, ¿no? Entonces, acá está, porque este es C before cracking y este es C after cracking, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar esas que están ahí y encontrar recién mi momento de agrietamiento. Con este momento de agrietamiento es el que me da a mí saber si estoy en una sección agrietada o no estoy en una sección agrietada. ¿Por qué? Porque yo tengo que comprar ahora el momento de servicio, porque lo que te decía la norma era que esa sección, ese elemento, pues está sometido a, ¿qué decía? A todas las cargas que estarán sobre el miembro. Te está hablando de las cargas muertas, de las cargas digamos que van a permanecer siempre. Entonces tengo que evaluarlo bajo una carga muerta, solamente bajo cargas muertas y compararlo justamente con el momento de agrietamiento. Si mi momento IP, que es mi momento de carga muerta, es menor, mejor dicho, al agrietamiento, una sección no agrietada. Si es mayor al momento de agrietamiento, obviamente está agrietada. Y al saber si es agrietada o no, ya yo puedo saber qué ecuación voy a utilizar para poder encontrar mi EBI. Si me encuentro en una sección no agrietada, pues yo sé rápidamente que puedo usar esto que está acá, que es el EBI, la expresión para poder encontrar deformación que tengo que retirar, pero para la condición no agrietada. Si encuentro que está agrietada, hago exactamente lo mismo. Encuentro la expresión del EBI, pero para la sección agrietada. Entonces el cálculo del EBI va a depender en sí de que si está agrietada o no está agrietada. Y acá entran los factores de la inercia bruta o la inercia agrietada y todo lo demás que hemos aprendido en los cursos de concreto armado. Una vez encontrado el EBI,
como dice acá justamente, ¿no? Dicen, según Arduino y Nani Gol en el 97 y en el 98, investigadores que justamente vieron esos temas indican que estas deformaciones deben considerarse deformaciones iniciales y deben ser excluidas, acá ellos mismos lo dicen, excluidas de las deformaciones del FRP. Profesor, ¿cuál es la deformación del FRP? Te adelanto, acá está. Este EFE es la deformación de la fibra de carbono, que todavía no te la he contado. Recién te he contado acerca del EBI y cómo calcularla y cómo tendrías que quitarla y por qué tienes que quitarla, nada más. Ahora vamos a hablar acerca del FE. Yo ya encontré el EBI, muy bien. Entonces, encontrado el EBI, ya empiezo a hacer mis cálculos. Y el cálculo que yo voy a tener que afrontar es justamente la profundidad del eje neutro. Como te mencioné en líneas arriba, en tu curso de concreto armado, tú todo lo hacías, ¿para qué, muchachos? Para encontrar el eje neutro, ¿no? Todo era eso. Tenías que hacer todas tus ecuaciones, lo resolvías con tu HP, con tu programación, encontrabas el eje neutro y todo se resolvía por eso. Ya encontrabas las deformaciones, los esfuerzos, las fuerzas y el acero que tienes que utilizar para tu reforzamiento. Igual acá, muchachos, cuando yo aplico la fibra de carbono, tengo que encontrar nuevamente ese eje neutro. Y si te das cuenta, acá te dice que se debe tener en cuenta que al momento de colocar la lámina del refuerzo de la sección a reforzar, la profundidad del eje neutro obviamente que va a cambiar. Ya no va a ser la misma condición de un eje neutro para una viga sin reforzamiento que para una viga con reforzamiento. Entonces, el procedimiento de cálculo aquí descrito ilustra un método iterativo. La norma te dice que puedes utilizar un método iterativo, ¿no? Puedo proponer una profundidad del eje neutro inicial e ir iterando hasta llegar a una convergencia, ¿no? De lo que propongo con lo que me da al final en el tema del eje neutro. Pues es una manera. Es una forma, yo no lo hago así, yo lo hago de otra manera, pero la norma lo propone y se respeta, ¿no? Implica seleccionar una profundidad supuesta del eje neutro C y así calculas todas tus deformaciones, todo lo demás, y así tienes que estar iterando hasta que converja el eje neutro que estás proponiendo, ¿no? Sin embargo, pues yo no lo hago así, yo te voy a mostrar luego cómo lo hago, ¿no? Entonces al final tú tienes que encontrar ese famoso C. En medio de esos pasos, la norma te habla acerca de los modos de falla. Y es muy similar a lo que hemos aprendido en nuestro curso de concreto armado. Una falla frágil y una falla dúctil, ¿no? Nosotros siempre sabíamos que teníamos que diseñar nuestra viga para que ocurra una falla dúctil. Era la que te avisa, la falla que queríamos. Y a toda costa evitamos una falla frágil, ¿no? Porque es una falla explosiva, una falla no deseada, ¿no? Entonces, cuando uno le aplica las fibras de carbono, es algo muy similar. Existen diversos modos de falla, diversas posibilidades de falla que podrían haber cuando ya estoy incorporando esta fibra de carbono. El capítulo 10.1.1 indica que la resistencia a la flexión de una sección depende del modo de falla de control. Es decir, el cálculo de ese momento resistente va a depender mucho del tipo de modo de falla que se está ocurriendo cuando estoy colocando ese FRP. Y yo tengo que entender que existen 5 modos de falla, de las cuales una es la que yo quiero, sí o sí, y la demás es la que yo tengo que evitar. Pero de las 4 restantes, que es la que no debería pasarme, hay una que es la que sí o sí tendría que evitar de todas maneras. Mira acá, te dice acá que el primer modo de falla que podría pasar es que ocurra un aplastamiento del concreto a compresión antes de la afluencia del acero. ¿Qué tipo de falla es esa, chicos? Muchos de ustedes se acuerdan, ¿no? La falla frágil, donde primero se aplasta el concreto y luego se el acero. Obviamente falla que sí o sí tenemos que evitar. La segunda falla que puede ocurrir es que exista una afluencia del acero en tensión seguido por la rotura de la lámina de FRP. Obviamente, profesor, pero acá está que cede el acero. Es claro que sí, pero está que falla la lámina del FRP, pero aún no sabemos en si ha llegado a la rotura, digamos, a su estado de compresión última el concreto. Entonces es una falla que tampoco se desea. Pero si tú miras acá la falla número 3, dice fluencia del acero seguido por el aplastamiento del concreto, pero sin falla del refuerzo FRP. Y este es el tipo de modo de falla que es el que más se espera, es el que siempre buscamos, es el que nos conviene, que falle el acero, inmediatamente se aplaste el concreto, pero la fibra permanezca obviamente sin falla de refuerzo. Pero es un modo un poco complicado, pero se puede lograr, claro que sí que se puede lograr. Luego pasa la falla número 4 y la falla número 5. Sin embargo, la falla número 5, de todas las fallas no deseadas, es la que yo tengo que tener más cuidado, porque me habla acerca del despliegue. Ese despliegue del FRP del concreto, es decir, ocurre cuando se produce grietas por fricción y cortante, es decir, cuando la viga empieza a fisurarse por fricción y cortante, ya pierde una adherencia en la fibra de carbono con el sustrato y se empieza a despegar, se empieza a caer del elemento que está justamente colocado.
Entonces eso es lo que no se quiere, porque mira, la fibra puede estar intacta, puede estar sin fallar, pero se va despegando. Y yo no quiero obviamente que se despegue. Si se despega, pues obviamente empieza a fallar y ahí empieza justamente a cometer esos errores y ese tipo de modo de falla que no se desea, que no se quiere en este mundo, ¿ok? Entonces, muchachos, muy bien. ¿Qué dice acá? El capítulo 10.1.1 de la ASCII 440 indica que lejos de las secciones donde termine el FRP adherido externamente puede regir una falla controlada por el desprendimiento, es que la falla número 5, ¿no? Para evitar dicho modo de falla inducido por la formación de grietas de la sección analizada, la deformación efectiva, que es justamente este FE, en el refuerzo de FRP debe limitarse a una deformación a la que pueda ocurrir el desprendimiento. Es decir, esa deformación que es el FE, que es la deformación de la fibra de carbono, para evitar este tipo de falla, lo debo limitar a una deformación llamada EFD. Si yo logro limitarlo a esta condición, me estoy asegurando de que en ciertas zonas donde es más propenso de que ocurra este tipo de falla de modo 5, que es la que no quiero a toda costa, pues se pueda controlar. Me indica justamente eso, que se puede controlar, pero siempre y cuando yo limito esa deformación a una deformación FD. Y empiezo a calcular primero quién es esa deformación, el FE, que es la deformación que yo requiero para conocer la deformación de la fibra de carbono. Entonces, el capítulo 10.2.5 indica que la deformación máxima que se puede lograr en el refuerzo de FRP se regirá por la deformación desarrollada en el FRP en el punto en el que el concreto se aplasta, es un caso, el punto en el que se rompe el FRP o el punto en que el FRP se desprende. Te da tres casos límites. Uno, que puedes encontrar la deformación de la fibra cuando se aplasta el concreto, un caso. Puedes encontrar cuando se desprende la fibra de carbono o cuando ocurre la rotura de la fibra. Te da tres condiciones para poder encontrar esa deformación de la fibra de carbono. Y te pide que al final te quedes con el menor de ellos. Y de esta manera tú encuentras el valor de la deformación del FE, ya delimitado de por sí por este límite que te permite a ti no caer en el modo de falla número 5. Te ayuda mucho. Y ya te encontró justamente esta deformación del F. Eso te ayuda bastante. Una vez encontró esta deformación, que es la primera deformación, porque obviamente falta encontrar la deformación del acero en tracción, el acero en compresión y del concreto, ¿no? Entonces yo empiezo a determinar estas deformaciones a nivel de material. Una vez encontrar la deformación efectiva, que así se llama, que es la del FRP, siendo esta la máxima deformación que puede ser alcanzada en la etapa de carga última, se procede a determinar las deformaciones unitarias en los siguientes materiales. ¿En cuál? Obviamente en el concreto encuentro por un semejanza, por así mejor dicho, en el triángulo de deformaciones, en este famoso triángulo, ¿no? ¿Te acuerdas que tienes este triángulo? Acá tú encuentras todo, pues, ¿no? Es semejanza con el tema de la fibra, con el tema del acero en tracción, el acero en compresión, acá la deformación de mi concreto, todo en función de quién? De C. Si tú haces todas estas semejanzas, vas a encontrar ¿quién? La deformación del concreto en el instante de que la deformación de la fibra de carbono alcanzó su deformación máxima. En ese instante, que no necesariamente tiene que ser cuando se alcanza el SU. No necesariamente, pero en ese instante yo tengo que encontrar cuánto vale esta deformación de mi concreto. Con todo lo que te acabo de indicar encuentro, pero mira, está en función de C. Luego hago lo mismo para la deformación de mi acero en tracción y encuentro justamente la otra deformación de mi acero en tracción. También igual, en función de C, mira, si te das cuenta. En función de C, porque C no conozco a C. Y luego hago también para el acero en compresión, en caso yo lo quiera considerar, para mi acero en compresión, y está acá, mi acero en compresión. Y ahí encuentro justamente también toda la expresión de la deformación unitaria para mis tres materiales. Pero mira, si tú te das cuenta y eres observador, todos al final están en función de quién? De C. Porque C es la variable que tú quieres encontrar, muchachos. C justamente es esa variable la que tú necesitas encontrar para poder justamente llegar a esto que está acá. Encontrando estas deformaciones, ¿qué pasa? Ya puedo encontrar los esfuerzos. Si tengo deformaciones, tengo esfuerzos. Por esta ecuación que tú puedes ver acá. Esta ecuación te va a permitir a ti calcular los esfuerzos. Encuentro el esfuerzo del acero en tracción, el esfuerzo de la fibra de carbono y el esfuerzo del acero en compresión. Teniendo los esfuerzos, yo puedo hacer justamente pasarlo a nivel de fuerza y encontrar un equilibrio. Y este equilibrio está acá determinado. Lo que decíamos en concreto armado, equilibrio mucho, todo lo que está en tracción y todo lo que está en compresión. Acá está el aporte de mi concreto, el aporte del acero en tracción, compresión y de la fibra de carbono, los componentes necesarios. Ahora yo me pregunto, ¿a quién de esto yo conozco y no conozco? Si yo soy observador, digo, a ver,
Al acero en tracción sí lo conozco porque la viga ya está diseñada. El esfuerzo también lo conozco. También lo conozco. Lo conozco. ¿Conozco el FFE? Claro que sí, acá está, mira. ¿Conozco el AF? No. ¿Conozco el B? Claro que sí. ¿Conozco el I1C? Claro que sí. Pero acá hay unos puntos que yo no conozco. No conozco quién es alfa, que ahora te voy a contar. No conozco quién es beta. No conozco quién es C. Y no conozco quién es el área de fibra de carbono. Al final, ¿yo para qué hago todo esto, muchachos? Cuando tú hacías todas tus ecuaciones en concreto armado, yo te dije que el objetivo era encontrar el C, pero no era el fin. ¿El fin quién era? Encontrar el área de acero. Ese era tu fin, ¿no? Encontrar tu área de acero de refuerzo, porque sacabas tu área de acero y lo pasabas a abrir y el asunto terminaba, pero dependías al final de primero encontrar el valor de C. Encontrabas C, todo se resolvía y encontrabas el área de acero. ¿A qué es similar? Si bien es cierto, el objetivo es encontrar el C, pero no es el fin. El fin al final es encontrar ¿quién? El área de la fibra de carbono. Saber qué cantidad de área de fibra de carbono traducidas en espesores y en longitudes yo puedo tener para aplicarle a esa vía que requiere reforzamiento para aumentar su resistencia. Entonces yo tengo que encontrar esa área de fibra de carbono. Ahí está justamente el trabajo. Entonces, pero para encontrar esta área de fibra tengo que saber quién es primero, C, beta 1 y alfa 1. Entonces, profesor, cuénteme quién es alfa 1 y beta 1, porque eso nunca los he escuchado. Muy bien. Si ves acá, este alfa 1 y beta 1 viene de un modelo equivalente de bloque de esfuerzos. Tú y yo hemos escuchado el bloque equivalente de Wien. Hasta el cansancio, lo sabemos de memoria, pero acuérdate que el bloque equivalente de Wien es para el estado último, para el estado de rotura, cuando el concreto alcanzó una deformación del 3 por 1000. En este caso, yo no sé qué deformación está alcanzando mi concreto. No lo sé porque estoy que lo limito todo a la deformación máxima de la fibra de carbono. Y no necesariamente van a conseguir que la deformación máxima de la fibra de carbono se dé justo cuando está llegando la deformación última de mi concreto. Por lo tanto, si mi concreto no está llegando, como ves acá, según esta gráfica de deformación de mi concreto, no está llegando a esta condición, chicos. No estoy acá, pero acá sería 3 por 1000. Quizás mi concreto cuando la fibra alcanzó su estado último, quizás esté acá, quizás esté acá, quizás esté acá, no lo sé. Entonces, como me es incierto, pero de lo que sí sé es que no voy a estar acá, no puedo usar el bloque de Whitney. Y acá te lo dice claramente, te indica que el capítulo 10.210 indica que los términos alfa 1 y beta 1 son parámetros que definen un bloque de tensión rectangular en el concreto equivalente a la distribución no lineal de tensiones. Quiere decir que en algún momento esta deformación debe estar en la parte no lineal de mi concreto. Por lo tanto, no puedo aplicar el bloque de Whitney. ¿Me entienden? Entonces, si el aplastamiento de concreto es el modo de control de la falla antes o después de la salida del acero, alfa 1 y beta 1 pueden tomarse como valores asociados al bloque de tensión de Whitney. Claro, te dice que si el concreto ya se aplastó, obviamente pues alfa 1 y beta 1 son 0.85 y 0.85 porque son justamente los parámetros del bloque de Whitney. Pero si no se aplastó, cuando la fibra falló, no puedo usar el bloque de Whitney y tengo que hacer un modelo equivalente para la parte no lineal. Acá te dice que si se produce una rotura del FRP, una delaminación, en ese instante que todavía no se alcanza el punto último de mi concreto, debo encontrar un bloque de tensión equivalente. Sí, porque Whitney no me dará resultados precisos. Acá te dice claramente, se puede utilizar una distribución de tensiones no lineales equivalentes. Y para hacer eso tengo que obviamente hacer un estudio previo. Y se encontró que obviamente alfa 1 y beta 1 pues son estas expresiones que están aquí. Eso también está en la norma, en sus anexos. Entonces, encontrando beta 1 y alfa 1, yo ya puedo resolver a través de esta gráfica que nosotros lo conocemos perfectamente, encontrar ahora sí quién es el aporte de mi concreto. Yo ya sé ahora quién es el aporte o la fuerza en compresión de mi concreto, ¿no? Perfecto. La compresión de mi acero también lo puedo saber, la tracción de mi acero también lo puedo saber y puedo expresar la fuerza en tracción del FRP. ¿Por qué expresar? Si tú te das cuenta y eres observador, la compresión de mi concreto, el que no conozco quién es el C. Aquí también está el C metido, dentro del F'S. Aquí también está el C metido dentro del FS. Y aquí también está metido el C dentro del FFE. Porque en el F'S y el FS están en función de las deformaciones del acero en compresión y tracción. Y esas deformaciones, obviamente, pues están regidas por el eje neutro. Al final, toda esta expresión que tú puedes ver acá, en el equilibrio, van a estar en función de C. Que justamente al final, como dije, no es el fin, pero es el objetivo para dar justamente encontrar el área de la fibra de carbono. Entonces, al final, como yo no conozco AF, puedo despejar todo, iterar y encontrar, obviamente, el valor de C para encontrar el área de F. Por lo tanto, obviamente, pues
El capítulo 10.12.1 te dice que la profundidad del eje neutro se encuentra obviamente satisfaciendo simultáneamente las siguientes ecuaciones establecidas así el equilibrio de fuerza. Yo puedo hacer un equilibrio de fuerza, como puedes ver acá, típico que hemos aprendido en la universidad, despejo el área de fibra y tengo todo en función de C. Si yo lo resuelvo, encuentro un área de fibra en un inicio. Claro que sí, que va a estar en función de C. Ahora, si lo miro ya no por fuerza, sino por momentos, porque también puedo hacer todos los momentos porque tengo un punto pivot y encuentro los momentos en función del eje neutro. Encuentro los momentos y también vuelvo a encontrar el área de fibra en función de C. Entonces tengo dos caminos para encontrar el área de fibra, por fuerzas y por momentos. Al final se supone que esos dos valores tienen que ser iguales o no, pero debe haber algún valor de C que hace que esos dos sean iguales. Y ahí está justamente la iteración que yo planteo. A través de una programación con la herramienta Y, ya sea en Excel, en cualquier otra hoja de programación, MATLAB, yo uso MATLAB+, puedo encontrar cuánto vale justamente esa profundidad del eje neutro que hace que estos dos caminos del área de fibra sean totalmente iguales o muy semejantes. De esa manera encuentro el valor de C, que es el valor real, y encuentro el área de fibra que tengo que utilizar. Encontrado el valor de C y encontrado el área de fibra, asunto terminado, porque ya puedo encontrar el momento resistente. Pero el momento resistente tiene un factor de reducción, que la norma indica que también depende del esfuerzo del acero, que este esfuerzo del acero pues también depende de C, que ya lo encontré, y también depende de la deformación de la fibra de carbono, que también ya lo encontré porque ya encontré todos mis valores, ya sé todos mis casos. Aplico lo que me dice el ACI, encuentro cuánto vale el phi y ya puedo encontrar mi factor de reducción a flexión, que en este caso pues digamos este es para la fibra de carbono, reducción con FRP, ¿sí? De la fibra de carbono, ¿ok? Encontrado todo esto, muchachos, ya puedo encontrar cuánto vale la expresión del momento de resistencia y te lo da acá en el capítulo 10.21. Dice acá que esta es la expresión que tú tienes que aplicar para poder encontrar el momento nominal de la viga con fibra de carbono. Pero mira que has necesitado encontrar quién al C, y fundamental, al AF también lo requieres porque ya lo encontraste, y así es beta 1, así consecutivamente. Entonces y encuentras el momento nominal de tu viga reforzada. Y ese momento nominal tienes que obviamente compararla con el momento último de tu viga inicial y ver en cuánto te ha aumentado, ¿no?, la resistencia a flexión. Y también te dice que ten cuidado porque no tienes que aumentar más del 40%, porque ahí obviamente ya hay un problema. Acá dice claro, sin embargo, teniendo en cuenta que los límites de ductilidad, es más que temas por temas de ductilidad y capacidad de servicio, no se recomienda aumento de la resistencia mayores al 40%. Es decir, tú puedes aumentar tu capacidad pues en un 110%, 120%, 130%, pero ya no se recomienda que vayas al 150, al 180% porque ya vas a tener problemas con ductilidad y con capacidad. Esto que te he expresado acá, yo lo he reflejado en esta hoja de cálculo que está acá. Esta hoja de cálculo es toda la traducción más práctica de, digamos, de lo que te acabo de explicar. Pero ¿cuál es la aplicación en sí? Evaluamos un poliportivo, que puedes ver a través de mi pantalla. Era un poliportivo que estaba construido en una primera etapa, este el plano de arquitectura, y revisando el plano de estructuras, se hizo una revisión de cada elemento por todo ahí, y se encontró un problema en esta viga número 3, que ves en mi pantalla. Esta viga número 3, sobre todo en el centro, cuando yo me iba a las secciones de las vigas, que es eso justamente que está acá, es el centro, tenía que en el centro tenía cuatro fierros de 3 cuartos y en la parte superior 2 fierros de 3 cuartos, ¿no? Si este de acá, uno lo llevaba a un modelo matemático, como es el que está acá, desarrollado en etapas, digamos, de ese bloque que ya estaba existiendo, yo por un momento apagaba las losas, por un momento me apago las losas y me concentro solamente en esa viga, pero del primer nivel, ¿no? Me iba a la viga del primer nivel, que está acá, y empezaba con esta que está acá. Esta es la viga que que ahorita yo te la estoy dando como un ejemplo, ¿no? Esta que está acá. A esta viga, cuando uno le encontraba la envolvente de diseño, que era justamente el caso con el cual yo quería revisar a esa viga, encontraba de que el momento máximo en el centro de esa viga, que estamos acá, estamos obteniendo un momento máximo de 26.15. Esta era mi demanda. Si yo revisaba para esta viga diseñada, en este caso, con esta cantidad de aceros puedo encontrar el momento resistente y saber si realmente estaba dentro o no. Es decir, si necesitaba reforzar o no necesitaba reforzar. Entonces tenía que primero evaluar si requiero o no requiero reforzar para este caso que estoy trabajando. Entonces, con esta hoja de Excel que estaba programada, yo colocaba todos los datos,
datos de la geometría de la viga, la cantidad de aceros, atracción y a compresión, sus propiedades de, digamos, de peraltes efectivos, todo lo demás, las propiedades mecánicas que normalmente uno utiliza. Y encontraba el momento resistente de esa sección que existe, chicos. Tú y yo podemos encontrar rápidamente este momento resistente. Hemos aprendido eso en la universidad. Ya tenemos todos los datos. Tenemos la geometría, el concreto, la sección y el acero. Encuentro el momento resistente. Y encontraba que la viga tenía un momento resistente de 23.54. El momento resistente ahorita, en ese caso, para esa viga con esa cantidad de acero y con esa dimensión de viga. Si yo lo comparaba con el momento último que te acabo de indicar ahorita por el programa de TAPS, que tenía esa sección en el centro, 26.15. ¿Qué estaba obteniendo? Que mi demanda era mucho mayor a mi capacidad, obteniendo un ratio de demanda a capacidad de casi 112%. Entonces estoy 12% más arriba de lo que se necesita. O sea, mi demanda es mucho mayor a mi capacidad. Está que queda muy corto la cantidad de acero posiblemente, o quizás la sección de la viga, para poder alcanzar esa demanda y sobrepasarla y obviamente tener un diseño correcto. Entonces, aquí obviamente que se quería reforzar. Como te digo, métodos hay muchos. En este caso utilizamos el tema de la fibra de carbono. Pero para eso yo dije claramente, ¿no?, que antes de reforzar tengo que saber si realmente estoy cumpliendo los límites de reforzamiento. Entonces tengo que verificar este momento resistente, que era de 23, que tengo acá, ¿no?, de 23.54, que es el momento resistente. Tengo acá compararlo con este momento último, que está en función de estas cargas, ¿no?, de 1.1 de lo muerto, 0.75 de lo vivo. Si yo voy al software y digo, a ver, si yo lo cambio para esta combinación de 1.1 de lo muerto, 0.75 de lo vivo, obtengo pues 17.10, ¿no?, que es justamente lo que tengo acá. Entonces, si lo comparo, digo, ah, sí, tiene razón, es mayor, sí puedo reforzar. Entonces, cumple mi propuesta de reforzamiento con fibra de carbono porque sí cumplo los límites de reforzamiento. Perfecto. Ya conozco las propiedades técnicas del fabricante. Tengo que tener cuidado porque tengo que castigarlas con el factor ambiental, en este caso 0.95 porque era, digamos, de carbono interior para una viga interior, ¿no? Porque estamos en una viga que estaba casi en la parte central, ¿no?, que era acá. Entonces 0.95. Encuentro las propiedades técnicas reales para mi diseño y empiezo a hacer mi procedimiento de cálculo, ¿no? Pero tengo que quitarle el EBI, ¿te acuerdas? La deformación inicial, saber si está gritado, no está gritado. Tengo que calcular mi momento de servicio por carga muerta llamada MIP, que yo también lo puedo sacar de letras. Creo una combinación solamente por carga muerta MIP y saber que tengo 11 puntos y tanto que está acá, ¿no? Este es mi momento solamente por carga muerta y compararlo con mi momento de agrietamiento que yo lo calculé previamente, ¿no? Me dice que sesión agrietada, entonces yo sé que puedo calcular mi EBI de esta manera que está acá, ¿no? Calculado mi EBI, ya está acá, listo. Calculé mi deformación inicial y esta es la que va a restar más adelante a mi deformación de mis demás elementos, ¿no? Entonces yo propongo una cantidad de capas y acá entra lo complicado porque acá entra una iteración, porque acuérdate que también tengo que encontrar el eje neutro. Entonces al final lo que yo hago es esto, chicos, o sea, aquí se vuelve un poco más complejo, ya digamos, va a depender también de la habilidad que tenga uno para el tema de la programación. Bueno, yo lo hice con una programación un poco más extensa, es un bloque muy grande. Empecé a programar para encontrar el eje neutro con esta opción del Y y al final pues se encuentra una profundidad que ya está totalmente calibrada y que converge con los procedimientos que te acabo de explicar líneas arriba, ¿no? Encuentro el eje neutro y ya está. Encontré el eje neutro pero para esta cantidad de capas, que es la que yo estoy proponiendo como cantidad de capas. Entonces, como esto encuentro ya el C, encuentro todas las deformaciones de mi concreto, de la fibra, de la rotura digamos, de todo lo que está acá. Encuentro el modo de falla y empiezo a encontrar todas mis deformaciones ya reales, con todos mis esfuerzos reales, y encuentro mis fuerzas y todo lo demás, y encuentro también el factor del beta 1 y el alfa 1, que es lo que tengo acá, y encuentro mi equilibrio interno y puedo saber cuánto vale a mi área de fibra que estoy necesitando. Según ya la compatibilidad de todo lo que te he mostrado, encuentro mi área de fibra. Y con mi propuesta pues empiezo a saber si yo tengo 2.785 y mi viga es de base de 25, pues le propongo un mismo ancho de 25 con una capa y un espesor y obviamente encuentro el área de fibra real, ¿no? Que en este caso sería 5.10, obviamente un poco mayor a lo que yo requiero. Y es lo que hacemos en el acero. ¿Te acuerdas que en el acero te salía una cantidad de acero en centímetros al cuadrado? Tú proponías unas varías y al final esa área de acero real es un poco mayor a la de tu análisis. Parecido. Tengo mi área de fibra real. Y con esto ya puedo calcular mi momento resistente, ¿no? Mi momento resistente, en este caso, ya considerando la fibra de carbono, me salía 28.28. Que obviamente con mi momento último, que era 26.15, ahora sí encontraba, mira, estaba mejorando el ratio demanda-capacidad. Ya no estaba por arriba de 1, ahora estaba en 92.44 y el incremento no fue mayor al 40%, fue de 16.76. Entonces,
Mejoré la resistencia, aumenté la resistencia obviamente, porque pasé de tener una resistencia inicial sin fibra de carbono de ¿cuánto, chicos? De 23,54. Y con la fibra de carbono yo la aumenté a 26,15. Y mejoré porque pasé de un ratio de 100.11 a 92, que está muy correcto, está, digamos, adecuado a lo que siempre estamos aprendiendo. Entonces, de esta manera ya puedo, digamos, encontrar todo lo que está acá. Pero como también te indiqué, tengo que ver el tema de servicio. Y el tema de servicio, pues yo tengo que saber también ya, bajo otras condiciones, en la etapa de servicio, verificar qué pasa con los esfuerzos de mi acero, de mi concreto y de la fibra de carbono, ¿no? Y tengo que ver los límites que me dice la norma. La norma me pide que el límite de fuerza de concreto en servicio menor al 60% del F'C, para el acero en tracción menor al 80% del FY y para el FRP menor al 0,55 del FFU, según lo que indica la norma. Entonces yo tengo que obviamente aplicar algunas ecuaciones ya considerando el acero en compresión. Yo lo hago considerando el acero en compresión y verifico que estos son los esfuerzos que yo requiero. Si esos esfuerzos yo los plasmo en la hoja de MATLAB, pues sí, verifico que sí me cumple y que todo me está cumpliendo de manera perfecta. Los esfuerzos me cumplen en la etapa de servicio, que tendría otra profundidad del eje neutro, que no es la misma porque estoy en otra etapa. Entonces calculo una nueva profundidad del eje neutro en esa etapa, con un momento que tengo que sumar la carga muerta de la calidad, que es obviamente fue servicio, y verificar los límites para mi esfuerzo del acero de refuerzo, que cumple, perfecto, para mi concreto, que cumple en servicio, perfecto, y para mi esfuerzo del FRP, también cumple, perfecto. Entonces, de esta manera yo termino de englobar todo un diseño a flexión y comprobaciones de servicio para una viga reforzada con fibra de carbono. ¿Sí? Entonces, esto es lo que te quiero contar de manera algo rápida, porque digamos, es un tema muy extenso, que hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué contar, muchas ecuaciones que explicar, de dónde sale cada cosa, pero obviamente pues, eso requeriría obviamente algo diferente, algo un poco más pautado, pero creo que al menos te he tratado de dar una guía, contarte un panorama general de que este mundo es muy interesante, es muy cómodo, si es que uno logra entenderlo, logra dominarlo, logra estudiarlo y logra obviamente enamorarse de estos métodos de reforzamiento, y pues si lo puede aplicar tranquilamente siempre y cuando siga las pautas de la norma y entienda la teoría y entienda lo que está haciendo. ¿Ok, chicos? Conmigo sería hasta acá, chicos. Muchas gracias.